efectivamente así, literalmente como lo oye, y al mismo tiempo ahorre dinero. Aprovechando las ventajas del agua alcalina, elimine todo tipo de metales pesados y otras impurezas del agua que usted y toda su familia ingieren. Solamente eso lo logra tomando agua purificada. Para ello debe contactar al Dr. Water, quien realizará el test del agua que usted y su familia consumen en su hogar totalmente gratis y sin compromiso. Recuerde, Dr. Water, Florida. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen digital. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, que más que una agencia de publicidad, son especialistas en hacer todo lo que tu marca necesita. Diseño de página web, diseño gráfico, producción y edición audiovisual, manejo de redes sociales y mucho más. Tono Creativo, el mejor diseño para que tu marca destaque en el mercado. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvita. Les recuerdo que este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water Florida y de Quisqueya Rodríguez Insurance, su mejor alternativa para su seguro de vida y su seguro de salud aquí en la Florida norteamericana. También les recuerdo a mi audiencia que aquí abajo está la cajita para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones y por favor compartan el programa y envíennos sus comentarios que son bienvenidos. Quiero comenzar el programa de hoy de esta manera. El pasado 3 de abril ocurrió un hecho abominable en la ciudad de Puerto Cabello, exactamente en el hospital Dr. Adolfo Prince de esa ciudad, a la cual llegó una madre de 24 años, de nombre Joasly Nazaret, quien presentaba 31 semanas de gestación y una crisis hipertensiva que ameritó la realización de una cesárea de emergencia. A los familiares les he notificado que la niña estaba en muy malas condiciones, que ameritaba permanecer en una unidad de cuidados intensivos, a la cual supuestamente fue trasladada sin antes que ocurriera algo que es crucial en este caso. La bebé recién nacida fue apreciada por sus padres, por su madre, que pasó varios días hospitalizada, y por algunos otros familiares. Se llevan a la niña a la unidad de cuidados intensivos de este hospital y al día siguiente les notifican que la niña falleció a causa de un derrame interno, según declaraciones de los familiares de la madre de la niña. Al octavo día de esto, mejor dicho, al octavo día del mes, 5 días después de haber ocurrido la cesárea, el padre y la abuela de la niña recién nacida acuden al hospital Prince para reclamar a la recién nacida y les entregan un recién nacido de sexo masculino fallecido. Ellas hacen la devolución del cadáver del recién nacido y les dicen que hubo un error. Inmediatamente, al reclamar el cadáver de la bebé recién nacida y no obtener respuestas satisfactorias de las autoridades de este hospital, ellos se presentan ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales, el ICPC. Ellos hacen contacto con los directivos del hospital y les dicen que, bueno, hubo un error y que la niña fue enterrada. Una niña recién nacida que fue enterrada sin autorización de sus padres. No existe ningún documento, como en cualquier lugar de Venezuela, un hospital público o privado, que nace un bebé, lo primero que se hace es tomar sus huellas plantares. No existe ningún documento de autopsia médico-legal que pueda certificar la causa por las cuales ocurrió el deceso. Y ahora que comienza el calvario para esta familia para saber qué pasó con su bebé y si realmente está enterrada. Casos como este vienen ocurriendo en la Venezuela de los últimos 25 años y cosas que vamos a ver más adelante. Antes de presentarles a mi invitado, a quien ya ven en pantalla, quiero comenzar mi programa de hoy de esta manera, con el testimonio de una abuela venezolana que ha padecido digamos, de alguna manera, la manipulación desde las alturas del poder para ser despojada de sus nietos. Escuchémosla. Buenos días, mi nombre es Carmen Esperanza Iribarren, cédula de identidad venezolana número 3.803.218.
tengo 75 años. Voy a tratar de ser muy breve en este relato de mi tragedia con los órganos de protección de niños, órganos rectores de protección de niños, niñas y adolescentes del estado Carabobo. Mi problema se inició en el año 2007, cuando mi segundo nieto, que nació en la maternidad del sur del estado Carabobo, tenía un mes de nacido. El niño nació en precarias condiciones de salud, pasó un mes en cuidados críticos en la maternidad referida y al mes lo entregaron, le dieron el alta, mejor dicho. Al darle el alta, el Consejo de Protección de la Isabelica emite 2 escritos. El mismo Consejo de Protección con misma fecha, día, mes y año. Uno ordenándole a la maternidad del sur que el niño sea entregado a su familia de origen, o sea, yo o cualquier familiar que estuviera allí, que en efecto estaban. Y otro en donde decía que fuese entregado a una señora, una mujer que estaba allí, que es infértil, que no tiene nada que ver con el niño, que nunca la había visto, nadie la conocía de la familia, y no tiene ninguna vinculación de sangre con el niño. El niño se lo entregaron a esa mujer en condición de familia de abrigo o en familia sustituta, ¿no? Bueno, yo pues no sabía, pensaba que esto era así, que era normal. Mi hija tenía para ese entonces problemas serios de salud. Y bueno, pasó un mes donde yo lo iba a ver todas las semanas al Consejo de Protección de la Isabelica, me lo llevaba esta señora quien se me presentó como trabajadora social y no como la tal madre sustituta. Bueno, al mes, después de pelear porque me entregaran el niño, efectivamente así lo hicieron, me entregaron al niño. Me entregaron al niño en el Consejo de Protección y esta familia, empezó a acercarse y bueno, al niño. Yo no me imaginaba nunca jamás el plan que ellos tenían, que era despojarme de mi nieto. Vale decir que yo tenía una sentencia que me otorgaba a mí la custodia de los niños, la responsabilidad de crianza de los niños. Una sentencia definitivamente firme otorgada por el Tribunal de Juicio de Protección de Guanare, Estado Portuguesa, en donde nosotros vivimos durante casi 11 años. Al cabo de 11 años, yo me mudo a Valencia. Y en Valencia, esta familia empezó a trabajar y a hacer presión y peso hasta que logró quitarme a mis 2 nietos, hermanos, los 2, a los 2 los crié. Me los quitó, obviamente, con el verde. Y bueno, me los quitó, nunca más los pude ver. Yo empecé a reclamar, pero nunca me hicieron caso. En el Consejo de Protección de la Isabelica fui insultada, coaccionada, bueno, hasta amenazada con meterme presa, lo cual hicieron hace 3 años. Me metieron presa por orden de una fiscal del Ministerio Público. Quien ordenó quitarme a mis nietos fue otro fiscal del Ministerio Público, que ordenó que me quitaran mi nieto y que llevaran el caso al Consejo de Protección de la Isabelica, cuando ya había un acta del Consejo de Protección de los Guayos donde ordenaba que se me entregaran los niños a mí. Claro, este señor vive en la Isabelica, un familiar de él trabajó allí y bueno, tenía todo cuadrado. Me quitaron a mi nieto, seguí reclamando a mis 2 nietos. Me los quitaron, seguí reclamando y bueno, me metieron presa, seguí reclamando y me metieron presa. Utilizaron a mi nieta para que ella me denunciara y bueno, lo cual mi nieta hizo, me denunció por maltrato. Pero resulta, me metieron presa 3 días por orden de la fiscal del Ministerio Público. Y resulta que, bueno, me reseñaron en la policía, me reseñaron en el CICPC, donde me llevaron funcionarios de esta policía, y yo le pregunté, ¿no?, a la persona que me estaba tomando las huellas dactilares a mis 10 dedos de la mano, y le pregunté si yo iba a quedar reseñada, y ella me dijo, no se preocupe, a usted no le va a pasar nada. No quedé reseñada, eso fue un día antes de liberarme y llevarme a tribunal, ¿no?
donde fui a atender, ajá, o sea, de llevarme a tribunal. Al día siguiente fue que me llevaron a tribunal, después de haberme reseñado, y que esa funcionaria del CICPC me dijo que no me iba a pasar nada. Yo en ese momento no lo tomé en cuenta, pero hoy en día sí digo y pienso, ¿y cómo es eso? Pues eso no es, eso es extraño porque ella pues no debió decirme nada. Y bueno, pero fue así. Al día siguiente me llevaron al Tribunal Noveno de Control. Allí la jueza me dijo que no me preocupara cuando yo le conté lo que había pasado. Ya tenía un expediente allí mío. Y bueno, el caso es que ella me dijo que me fuera para mi casa, que no me iba a pasar nada. Bueno, bueno, salí de allí, de tribunales, a la policía para recoger mi cartera donde estaban mis llaves, mis cuestiones personales. Y al llegar allí, pues me dicen que no, que las llaves se las entregaron a mi nieta. Mi nieta, que era menor de edad, bueno, se metió en la casa. Y pues, y bueno, finalmente ya habiendo perdido todo, hasta mis nietos, a quienes crié, perdí todo. Y lo que quiero significar es que, bueno, porque no creo en la justicia venezolana, porque yo fui muy vulnerada, pasando, o sea, por todos los órganos rectores del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes de Carabobo, desde el hospital hasta consejos comunales, hasta consejos siguiendo por consejos de protección, fiscalía, donde pues hasta me metieron presa y no me imputaron, porque no había ningún delito. Y eso es muy curioso. Defensoría de Protección, CICPC, pues todo. Pasé por todo y nadie resolvió. Lo que hicieron fue, vaya para allá, vaya para acá, o simplemente no me atendía. Y sabiendo que corría peligro de meterme presa nuevamente, pues tuve que salir de allí, de Carabobo. Y me quedé en la calle y sin nada, sin muebles, sin ropa, sin nada. Nada, lo perdí todo, menos la vida. Y con esta vida sigo luchando. Y con respecto a mis nietos, bueno, ellos fueron muy alienados, tuvieron suficiente tiempo, ya van a ser 9 años, demasiado alienados. No los vi más, creo que entre ellos tampoco les permitieron verse porque esta familia porque eso es un secuestro, pagó por ellos. Ya no tiene a la hembra, salió a los 2 años de ella porque le interesaba era el varón. Y bueno, como que no se veían tampoco entre ellos la destrucción de una familia. Entonces, bueno, ya no creo en la justicia venezolana, ellos ya siendo tan alienados, mi lucha no es porque ellos regresen por mí, conmigo, porque ya ni siquiera casa tengo, porque todo me lo quitaron. No, y aunque la tuviera, ya no, porque están muy alienados y ya no los conozco, ya van a ser 9 años de todo este desastre. Y pues esperaré que a ellos les llegue la madurez, si les llega. Y si no les llega, pues me moriré con ese dolor. Algo les debe quedar a ellos de todo lo bueno que yo les enseñé. Lo único que quiero es que nadie, mi lucha es porque nadie más pase por este camino tan tortuoso que me tocó pasar a mí y a otras víctimas, porque no soy la única. No soy la única víctima y no somos delincuentes, somos víctimas. Bueno, y para hablar de este tema, nadie mejor que mi invitado el día de hoy, que lo tienen en pantalla, el doctor Said Munaraí.
Es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela con especialización en criminalística y en derecho penal, además de ser magíster en criminología de la Universidad de Valencia, España. Es experto en criminalidad organizada y fue fiscal del Ministerio Público venezolano. Bienvenido para todos ustedes, doctor Mundaray. No, gracias a ti por la invitación, Eliezer, y sobre todo por abocarte a tratar de desnudar, de desmenuzar qué es lo que realmente está ocurriendo en Venezuela con el tema de niños, niñas y adolescentes, que es extremadamente grave. Una materia sumamente delicada para la cual hay que tener mucho tacto al ser tratada y además de ello requiere de una minuciosa investigación. Yo quiero que usted sepa y también se lo digo a mi audiencia, les recuerdo a los que ya me han escuchado a través de esta vía y en otras plataformas. Yo tengo aproximadamente 4 años investigando este tema porque esto es demasiado a lo que puede llegar eh, un estado en el cual no existe, hay muchas personas como la señora Carmen Iribarren, a quien acaban de ver, no acuden, no hacen, no judicializan sus casos porque sencillamente no creen en la justicia venezolana, porque no existe separación de poderes. El tirano es quien manda, el tirano dispone y propone quién va preso, quién es justiciable y quién no. Esto viene ocurriendo y ha empeorado en los últimos años en virtud de la diáspora venezolana, en la cual hay separación, inclusive de familia, y los funcionarios de nuestro aparato judicial se encargan de que haya obstrucción de vínculos familiares y esto se presta mucho para el tráfico de niños a nivel nacional e internacional, sea con la sustracción parental de niños a los cuales se les falsifican documentos, se les fabrican pruebas al otro cónyuge, se utilizan poderes falsos, permisos de viajes falsos. En ellos han incurrido en todos estos hechos fraudulentos, registros y notarías a nivel nacional, principalmente en el área metropolitana de Caracas. Se han prestado para ello fiscales del Ministerio Público, los consejeros de protección de niños, niñas y adolescentes, jueces involucrados y hasta se habla de un magistrado. Un magistrado que ha firmado muchas sentencias en las cuales se le ha anulado a los padres la posibilidad legal de tener la crianza de sus hijos. Se habla de una red de comercialización de niños con todo tipo de fines, desde la adopción para aquellas parejas que no pueden procrear, como con fines de explotación laboral, explotación sexual y hasta para el tráfico de órganos. Todo esto con este primer caso, doctor Mundaray, en el cual hay funcionarios con nombre y apellidos señalados. Siempre son los mismos fiscales, los mismos funcionarios que actúan y vamos a ver a continuación otro video en el cual usted va a ver el mismo patrón, o mejor dicho, el mismo modus operandi. ¿Qué opinión le merece usted como penalista, como experto criminólogo, esta situación? Mire, Eliezer, bueno, esto tiene muchas aristas. Y una de las cosas que uno tendría que pensar, yendo de lo macro hasta lo más pequeño, es que precisamente algo que la criminología y las ciencias sociales han estudiado es que precisamente en los quiebres de los estados de derecho, en la ausencia de institucionalidad, en la ausencia de libertades públicas y de democracia, los vulnerables se hacen más vulnerables. Es decir, justamente la carga de presión y de restricción de los derechos recae principalmente sobre aquellos que ya son vulnerables por la condición especial que tienen. Entonces, hablemos de mujeres, niños, tercera edad, etcétera. Los niños se hacen más vulnerables, las personas de la tercera edad lo podemos ver todos los días con nuestros ancianos, con las personas los pensionados, etcétera, enfermos, se hacen más vulnerables, las mujeres reciben mayores violaciones de derechos, etcétera. Entonces, esto no pareciera que es una situación que es una expresión precisamente del quiebre y ausencia del Estado de Derecho, y sobre todo si le incorporas un elemento adicional al que tú te has referido de manera tangencial,
pero que hay que enfocarlo, digamos, de una manera directa, y es que nos encontramos ante un estado criminógeno que genera todas las condiciones para que todo sea objeto de tráfico. Y esto es una realidad, esto es algo que es absolutamente indiscutible. En Venezuela, desde que te repongan un servicio público, requiere una actividad corrupta de pagarle a alguien cualquier cosa, conseguir gasolina, que te conecten la luz, cualquier actividad. Y a eso no va a escapar las relaciones interpersonales, que te saquen un divorcio, que te den una medida para quedarte con un niño. Y sobre todo, en tiempos de conflictividad, donde las familias se están separando, hay una especie de juego perverso. Yo tengo mucha información de lo que ahí ocurre, en el que no se discute ante tribunales a partir del derecho y de los principios de la LOMNA y de la Convención de los Derechos del Niño quién debe quedarse con el niño, sino finalmente, cuando ocurren estas separaciones, es quien tenga más contactos, quien esté más vinculado con el poder o quien pueda pagar, porque al final todo se trafica, inclusive las personas. Entonces, partiendo de esa apreciación macro, uno puede saber lo que ocurre en consecuencia. Y es también la violación absolutamente de todo el ordenamiento jurídico. Yo quisiera decirle a tu audiencia que no es la falta de normatividad, es todo lo contrario. Nosotros tenemos una normatividad envidiable. Si uno lee la LOMNA, que tiene sus defectos, que tiene algún intervencionismo estatal, etcétera, muy marcado, hay cosas que se pueden reformar o mejorar, pero es una norma absolutamente de avanzada y que es el reflejo de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Naciones Unidas, de la cual Venezuela hace parte. Entonces, cuando uno lee eso, uno dice que uno puede percatarse de que no existe ningún cumplimiento de la norma, pero tampoco ninguna voluntad de cumplimiento. ¿Ok? No hay una voluntad política de hacer cumplir lo que en la norma está, porque si no, no tuviéramos este tipo de realidades a las que tú te estás refiriendo. Tampoco tendríamos niños en la calle, tampoco tendríamos escuelas donde no se da clase, tampoco tendríamos niños trasplantados que no tienen retrovirales, mientras el gobierno bueno, tiene un gasto público, un gasto privado enorme. Entonces, ahí estamos ante una situación donde existen unas violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos de los niños y también de las familias. Hay una ruptura de las relaciones familiares que son muy importantes, que están vinculadas con la realidad país, pero están vinculadas también con un proceso político que ha hecho que rompas con ese núcleo, con esa unidad, que además es una unidad que genera fortalezas. Cuando uno observa los países que, que, que se desarrollan o que logran hacerle frente al poder o equiparar al ciudadano con el poder, en general las familias están bien constituidas. Hay toda una crianza familiar y hay todo un acompañamiento para hacer del niño un ciudadano. Cuando tú rompes eso, entonces necesariamente debilitas esa célula familiar y eso te contribuye a reinar sobre los escombros, que es finalmente lo que está tratando de hacer la dictadura venezolana. No le importa a la gente y finalmente, como lo que importa es el poder, no importa el deterioro humano ni todo el daño que causa con esto. Esta es una primera visión, pero luego podemos ir a la normatividad y cuando ves a la normatividad te vas a escandalizar cuando podemos ver qué dice la LOMNA y qué es lo que realmente ocurre, qué dice la convención y qué es lo que realmente ocurre, cuáles son los principios del funcionario público en el área administrativa, pero también en el código de ética de los jueces y fiscales, y tú dices, esto no es lo que ocurre. Entonces, la ruptura de todo eso permite que ocurran situaciones como las que tú bien describes y como las que nos están describiendo las víctimas en los videos que estás pasando. Fíjese una cosa, doctor Mundaray, la señora Carmen Iribarren, que se ha convertido en una abanderada, en la cara visible de cientos de madres y padres dentro de Venezuela, denunciando lo ocurrido a ella cuando fue despojada, le fueron arrebatados sus nietos. Ella es la cara, ella es apenas la punta del iceberg de una situación desgarradora en la cual están involucrados todos estos funcionarios públicos. Ella hace la denuncia formal, la primera persona que la ayudó a ella de alguna manera se interesó en divulgar
toda esta mafia, de esta trata, de esta trama tan horrorosa de que lo que constituye el tráfico de niños en Venezuela y a nivel internacional, fue la periodista Sebastiana Barráez, quien ha venido dándole seguimiento al caso. Y entonces, a las abuelas, en virtud de la diáspora, que fue lo último que mencioné, le han sido arrebatados sus nietos, les han alegado maltrato físico, actos lascivos, cualquier cosa, fabricación de pruebas falsas, como en el caso de la señora Carmen Iribarren, y en el estado Carabobo particularmente, que pareciera ser la cuna de esta situación, pero que es a nivel nacional, entiéndase bien, están implicadas, señaladas explícitamente, y eso consta en documentos públicos, la fiscal número 20, Yusmar Casas, y el fiscal del Ministerio Público, Kevin Sepúlveda, que casualmente son la misma, la misma fiscal y el mismo fiscal de protección de niños, niñas y adolescentes en colaboración con la coordinadora estatal del programa de abrigo, Yolanda Arteaga. Siempre son las mismas tres personas que actúan en todos estos casos, que algunos los conoceremos en este programa y otros no, porque bueno, es un derecho natural al de los seres humanos a proteger su integridad. Yo dije al principio, la señora Carmen Esperanza Iribarren no judicializó su caso porque ella no confía, como muchos venezolanos no confiamos en la justicia venezolana, y otros, lamentablemente, por temor a represalias, no denuncian. Los que denuncian lo hacen desde afuera. Hay otros casos que han sido públicos y notorios a través de los medios de comunicación, digamos, de alguna manera por la posición, la relación de poder que algunos de los integrantes del grupo familiar en el cual ocurren las irregularidades, es una persona, se trata de persona pública. Fíjese una cosa, estos niños son desarraigados de sus abuelas, se los quitan a las abuelas, y lo peor de todo es la situación tan macabra del Estado venezolano, que utiliza a otros venezolanos para que le dañen a sus propios hermanos. Utilizan para ello a los voceros de calle de los consejos comunales para que vigilen en las urbanizaciones donde hay madres solas, mujeres solas o abuelas, para caerle en esas casas, fabricarles las pruebas y despojarlos, arrebatándoles a sus nietos, alegando cualquier cosa. Ocurrió en el caso de la señora Carmen Esperanza y ocurrió en otro caso que vamos a ver más adelante. Y ustedes pensarán, a mi audiencia, yo sé que el doctor Mundaray está consciente de que no es así, pensarán de que es una situación que exclusivamente le ocurre a las mujeres. Pues no, vean este caso. Mi hija nació en Orlando, Florida, en abril del año 2015. Acá está la partida de nacimiento de mi hija, en el Hospital Winnie Palmer de la ciudad de Orlando. Como saben, mi hija es norteamericana, acá está su pasaporte, es norteamericana, y siendo una niña norteamericana que vivía en Colombia con su mamá y conmigo, es trasladada por su madre de Colombia a Brasil utilizando una custodia entregada por un tribunal venezolano. Hablamos del Tribunal 27 de Caracas de protección de niños, niñas y adolescentes. En esa sentencia de custodia, la juez habla de una niña venezolana residente en Venezuela y le cambian el segundo apellido a mi hija. Entonces, de esa manera, le cambian la identidad, dicen que la niña estaba viviendo en Venezuela y llevan una sentencia de custodia a Colombia, donde mi hija tenía prohibición salida del país. ¿Cómo pasa todo esto? ¿Y qué me entero en el año 2018? Que en el año 2018 a mi hija le hicieron una partida de nacimiento venezolana. Mi hija nace en el 2015 y en el 2018 hacen una partida de nacimiento venezolano, diciendo que la niña nace en Venezuela, le ponen los mismos apellidos que puso la juez en su sentencia y dicen que la niña es presentada extemporáneamente en Venezuela. Todo eso yo lo llevé inmediatamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien acepta el caso por fraude judicial, por tener un tribunal venezolano actuando fuera de su jurisdicción. Hablamos del ámbito territorial donde ellos pueden actuar,
porque está plenamente comprobado que la niña no era venezolana y no estaba en territorio venezolano. Yo presenté los movimientos migratorios de Interpol, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Migración Colombia, Policía Federal de Brasil y el SAIME de Venezuela. A todas estas, los jueces que han tocado el caso, después de 6 años, decidieron que los tribunales venezolanos no tenían jurisdicción para actuar en el caso de mi hija. Y lo deciden porque en el año 2022 y 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado venezolano de que tenían un procedimiento por traslado ilegal de niños o tráfico de niños con participación directa de tribunales venezolanos. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mi caso familiar es el primer caso comprobado de corrupción judicial venezolana para el tráfico internacional de niños y para la alteración de documentos de identidad de los niños. Este es el caso, Zair, del doctor Martín G. Moná. Él es abogado, administrativista. Él vivía con su mujer aquí en los Estados Unidos. Su hija nació aquí en el hospital de Orlando. Ellos viajan a Colombia, se separan. La mujer viaja a Brasil con la niña y resulta que luego, bueno, él hace todo, él elevó esto hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos porque la niña es americana. Y resulta que la niña es trasladada a un tercer país con una partida de nacimiento de una niña que supuestamente nació en Venezuela. O sea que ellos judicializan niños que ni siquiera nacieron en el país. Y al igual del caso del doctor Martín G. Monada, a quien acabamos de ver, que él preside la Fundación de Niños, la Fundación Venezolana de Niños Sustraídos, Retenidos y Desaparecidos Juveniles, también está el caso de la niña Keira. La niña Keira es hija del arquitecto Isabel Rinaldo. Ella es descendiente de italianos, vivía en España una época, su hija nace en Italia, tenía la nacionalidad italiana solamente, es abandonada por el padre de la niña, ella estaba casada con él, un señor de nacionalidad cubana, el señor decide venirse aquí al estado de la Florida, ella en virtud de que se vio sola allá en España, ella decide regresar a su país, pues ella tiene una profesión y ella durante muchos años trabajó en Radio Caracas Televisión, ella decide regresar a Venezuela y transcurrido un tiempo es citada por el Ministerio Público a las oficinas de Parque Central donde funcionan las oficinas de protección familiar y le dicen que tiene que presentarse con la niña. Allí le dicen que tiene una denuncia interpuesta por su antiguo esposo, el padre de la niña, por maltrato a la niña. Le dicen que la niña debe ser evaluada por un equipo multidisciplinario constituido por psicólogos y sociólogos. La niña pasa a una oficina, Isabel se queda afuera y mientras esto ocurre, llega la policía de Caracas, se llevan presa al arquitecto Isabel Reinaldo y es detenida durante 24 horas. Ese fue el último día que Isabel Reinaldo vio a su hija. Es un largo peregrinar de Isabel luego de que es liberada para poder recuperar a su hija y transcurridos 5 años, en virtud de que ella participó en una protesta organizada por esta fundación que preside el doctor Gemonat, por eso me permito mezclar los dos casos. Esta protesta, ellos hicieron una huelga, protestaron frente al Ministerio Público, llevaron documentos a todas las instancias posibles y esta noticia fue transmitida por varios noticieros internacionales de aquí de los Estados Unidos y de Colombia. Y resulta que la niña, estudiando en Colombia con otra identidad, una amiguita del colegio de ella le avisa, mira, vi este programa en tal canal, esta eres tú, esta es tu mamá y te está buscando. Y entonces es así que Isabel Rinaldo se traslada a Colombia para poder recuperar a su hija Keira.
y no le resultó nada fácil. Hoy día Isabel no quiere eh, tener que ventilar esto más ante los medios de comunicación porque esto la lesionó mucho a ella como lesionaría a cualquier ser humano. Y su vocero es la periodista Carla Salcedo Flores, que también sirvió de vocero en el caso de Isabel y también colaboró con la periodista Sebastiana Barraez en su momento. Pero Isabel, nosotros nos comunicamos por Instagram y ella me dijo que ella, para cualquier cosa que tuviera que ver con el caso, la vocera era Carla. Yo conversé con Carla Salcedo Flores hace unas cuantas semanas, pero ella ha tenido mucho trabajo en virtud de la situación política que hay aquí. Pero con lo que quería ilustrar a nuestra audiencia es que no solamente le va a ocurrir a mujeres, número uno, y no solamente le va a ocurrir a mujeres de barrio, porque estamos hablando de una profesional de la arquitectura y estamos hablando de un hombre, el doctor Martín Germonat, quien armó esa organización no gubernamental porque de tanto encontrarse con otros padres que atravesaban la misma situación ante los órganos de justicia del Estado venezolano, decidieron constituirse y conformar esta organización no gubernamental. Y el caso del doctor Heimonat es el primer caso documentado y probado a nivel internacional, fue elevado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como el primer caso documentado en el cual hay irregularidades judiciales y fraude judicial para poder realizar el tráfico internacional de niños. O sea, no es solamente una situación que le ataña a las mujeres de bajos recursos. Ocurre mucho en los barrios, muchísimo, pero también le ocurre a personas de cierto nivel socioeconómico y también le ocurre a hombres. Entonces es para que la gente esté pendiente de que esto está ocurriendo. Y fíjese una cosa, doctor, en el último informe acerca del tráfico de niños que fue publicado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2023, ellos describen allí que Venezuela es el puente para el tráfico internacional de niños desde nuestro país. Hay una cantidad de niños en Colombia. Se descubrió gracias a un reportaje que hizo una periodista colombo-venezolana, yo creo que usted estaba allá todavía, Paula Andrea Jiménez. Ella hizo un reportaje de 1082 niños venezolanos que se encontraban en situación de abandono, entre comillas. No es que fueron abandonados por sus padres, algunos sí, pero otros fueron sustraídos de sus padres, arrancados de sus padres, y fueron a parar al Instituto Colombiano de Bienestar de Familia, Bienestar Infantil. Y no solamente tenemos esos casos, tenemos cientos también en Trinidad y Tobago y tenemos cientos de niños también en la misma situación en Perú, también que han sido despojados de sus padres y afortunadamente los padres del Instituto de colombiano de bienestar infantil se están encargando del cuidado de estos niños. Hay que agradecer eso. Pero la mayoría de los padres de los niños que nosotros llamamos niños desaparecidos, más nunca vuelven a saber de ellos. Es una situación muy lamentable. Usted es padre, yo soy padre, muchas personas que forman nuestra audiencia son padres de familia también, y es una situación muy dolorosa. De esto no se habla, doctor. Esto pareciera que no produce likes a los influencers. De hecho, ya yo lo he comprobado. Esto no le produce likes a los influencers. Por eso no colaboran en la difusión de esto. Esto no le trae patrocinantes a muchos comunicadores sociales, lo lamentable, comunicadores sociales venezolanos, que también deberían guiarse por un código de ética para ayudar a difundir este tipo de noticias tan terribles, porque la ciudadanía debe tomar de alguna manera cartas en el asunto, no cartas, pero de alguna manera protegerse entre vecinos de los diferentes lugares y además de eso, ya que dentro del país no existe ninguna institución en la cual se puedan recibir las denuncias o tramiten las denuncias, porque este es otro asunto, reciben las denuncias y después cuando se logra de alguna manera obtener una respuesta positiva para abrir una investigación, los expedientes no aparecen o aparecen incompletos. Y en muchos casos, nosotros sabemos que estas audiencias deben ser grabadas
con estos medios audiovisuales y resulta que las grabaciones se dañaron, aparecen en blanco, se dañó la cinta, o sea, cualquier cosa, con tal de desaparecer las pruebas de lo que los padres están denunciando. Nosotros conocemos la Convención Internacional de Sustracción de Niños de La Haya del año 1980. Bueno, el Estado venezolano pasa por encima de esa convención, de nuestra Constitución, de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que usted mencionó al principio. ¿Qué más podemos hacer los venezolanos para que ser escuchados a nivel internacional y estas situaciones no se vuelvan a presentar? Bueno, fíjate, Eliezer, cada una de las convenciones tiene un grupo de trabajo que vigila el cumplimiento en los estados, ¿ok? Eso es muy importante que la gente entienda que las convenciones no es que se dictan y están allí y son inertes. Por el contrario, los grupos de trabajo que vigilan su cumplimiento se reúnen anualmente y constatan qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los estados. Las personas deben ir a esos grupos de trabajo y explicar cada una de las violaciones que se han producido en el Estado de manera concreta, de modo de que esto se documente y empiezan a hacer llamados de atención, se empieza a exponer al Estado, se expone al Estado en cada uno de los Y te informes. voy a Por interrumpir eso es que esto aquí, es tan importante. Jair. Ajá. De esto tiene conocimiento pleno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo. Aquí hay en Orlando, aquí en el estado de Florida, funciona una organización no gubernamental que dirige la doctora Damaris Rangel, que se llama DDHH con DR, Derechos Humanos Universal con DR. Y ellos, conjuntamente con el doctor Monat, elevaron el caso particular de él y el caso también de la niña Keira, la hija de Isabel Rinaldo, que por la niña es italiana, fueron elevados hacia el Parlamento Europeo. Y ellos están conscientes porque se le lleva, ellos poseen pruebas, así como yo he tenido acceso a todos estos documentos, de cómo se han llegado a comercializar sentencias donde las partidas de nacimiento han sido fabricadas de niños cambiándoles la identidad para poderlos sacar y escolarizarlos en otro país, donde las Bueno, ese es uno de custodias. los primeros derechos, eso es un derecho humano fundamental violentado que está en la Convención de Derechos del Niño, que es el derecho a la Sí. identidad. Fíjate que la misma Entonces, convención dice que la identidad no puede ser modificada. fíjate hasta donde han llegado las denuncias de todos estos casos. Por lo menos hay 5 casos documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llevó esta colega nuestra, Damaris Rangel. Y la Comisión Interamericana de la OEA le hizo saber al fiscal general de la República, Tarek William Saad, mira, aquí hay una situación irregular. Aquí hay niños judicializados que ni siquiera nacieron en Venezuela, que nunca han estado en Venezuela, para ser sustraídos de uno de sus padres, obstruyendo así un vínculo familiar. ¿A dónde más vamos a llegar? Ya el Estado Fíjate, venezolano está en cuenta y el Estado venezolano no ha hecho absolutamente nada para abrir una investigación seria al respecto. claro, ni lo hará, sobre todo si han sido combinados por el sistema interamericano. Recuérdate que uno de los principales enemigos del sistema interamericano es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro denunció la Convención Interamericana de Derechos Humanos siendo canciller por órdenes de Chávez y tienen años tratando de salirse de los controles de la Comisión y de la Corte. Por eso es que no cumplen las decisiones y para ello cuentan con un pusilánime sistema de justicia que a través de varias sentencias del Tribunal Supremo de Justicia han negado el control de convencionalidad, es decir, que las decisiones que plantea la comisión, las recomendaciones y las decisiones que deben ser vinculantes de la Corte no se ejecutan hasta que pasen por el tamiz de la Sala Constitucional, que obviamente no cumple las decisiones. Pero fíjate, hay que seguir insistiendo, Eliezer, porque el derecho que no se utiliza de alguna manera no es que se pierda, pero de alguna manera se debilita. Este tipo de interacciones que estamos haciendo hoy ayudan a fortalecer no solo la narrativa, sino darle luces a la gente sobre qué hacer. Hay que ir al sistema Puesto. interamericano, pero también hay que ir al sistema universal, hay que ir a Naciones Unidas, al órgano de cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, pero además hay que ir denunciando por corrupción con nombres y apellidos a quienes forman parte del sistema de protección. Y allí voy. Y Sistema. antes de que continuemos, Ajá. quiero interrumpirte porque es el momento de hacer una pausa comercial y regresamos para la segunda parte. ¿Sabes qué tan pura es el agua que estás tomando ahora mismo?
Lo que parece inofensivo podría estar cargado de impurezas, acidez que afectan tu salud. Pero hay una solución: agua purificada y alcalina, y nosotros la podemos llevar a tu hogar. La realidad es esta: la mayoría del agua que consumes no es tan limpia como creemos. Contiene químicos, metales pesados y tiene un nivel de acidez que puede dañar tu cuerpo a largo plazo. Con nuestros equipos de purificación alcalina, no solo eliminas todo esto, sino que obtienes agua pura y con un pH alcalino que beneficia directamente tu salud. Es un cambio simple, pero resultados poderosos. Vas a tener agua limpia, saludable en todo momento, mejora tu energía y digestión al reducir la acidez en tu cuerpo. Fácil instalación y mantenimiento. Si quieres cuidar tu salud y la de tu familia, empieza con algo esencial: el agua que consumes. No pierdas más tiempo con agua que no aporta lo que necesitas. Habla con nosotros y hoy transforma tu manera de hidratar. Tarek, ayúdame. Mi hija Albriangeli, de 12 años, está desaparecida. El Consejo de Protección aquí, en Valencia, la Isabelica, Estado Carabobo, la entregó a una familia sustituta desconocida. A raíz de una falsa denuncia, no tengo información de mi hija. Mi hija está aislada, incomunicada de su papá, hermanos mayores, tíos, primos, abuelos y demás familiares. El tribunal y la fiscalía no han hecho un proceso serio, porque en un año no han mostrado pruebas de lo denunciado. Te pido por favor que atiendas este caso, ya que estas personas usan este modo operandi con niños y adolescentes, porque mi caso no es el único. Hay muchas denuncias y ya creo que es tiempo de que por favor tomes en cuenta lo que está sucediendo aquí en Carabobo. Luego de esta pausa comercial, doctor, se estaba desarrollando la idea de los reclamos que deben hacerse ante la justicia internacional. Sí, precisamente, Eliezer, hay que seguir alentando a que la gente no se dé por vencida, porque parte de los esquemas de corrupción o de mega corrupción, como los que ocurren en Venezuela, es que la gente juegan al cansancio, es decir, que la gente se dé por vencida y deje de acudir a las instancias que corresponda a, a ejercitar sus derechos. También hay que tratar de agotar las vías internas, por supuesto. Yo he recomendado que quienes hayan incurrido en hechos de corrupción dentro del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que además tiene dos vertientes: una vertiente que es netamente administrativa y una vertiente que es de carácter judicial, eh, deben ser señalados de manera directa y que se inicien las investigaciones. Este, ¿Esto por qué? Porque no siempre van a ser protegidos, no siempre estos autores van a tener el respaldo de alguien en el poder. Si cayó Tarek El Aissami y toda su organización criminal, cualquiera puede caer. Por eso es que tienen que sentarse los precedentes y plantearse las denuncias. Y en el ámbito internacional, no perder el sistema interamericano, pero también el sistema universal, al cual la gente poco recurre. Y poco recurre porque desconoce los mecanismos de cumplimiento de los tratados. Estos tratados que tienen que ver con derechos de niños y adolescentes se encuentran dentro del ámbito de Naciones Unidas, y esa es la razón por la cual hay que presionar. Pero fíjate que decías algo que a mí me llama poderosamente la atención y hay que explicarlo. Registrar a un niño con una identidad que no le corresponde es un delito en cualquier lugar donde lo haga, ¿ok? Es un delito. Pero no solo es un delito, sino que también falta a la convención y falta al contenido de la LOMNA, porque el elemento de identidad forma parte de un derecho humano fundamental. Es decir, si tú te llamas Eliezer Vital y eres hijo de fulano y mengano, eso es lo que te hace o te distingue del resto de la población. Y esa es la razón por la cual privilegia la norma. Si tú lees la misma LOMNA, por ejemplo, en su artículo 26, plantea que cualquier medida que se tome o cualquier funcionalidad o decisión dentro del sistema debe privilegiar el contacto de los niños con su familia de origen. ¿Y eso por qué? Es una derivación de la Convención de Derechos del Niño, donde el tema de la identidad, no romper la identidad, es algo que es absolutamente fundamental. Fíjate que esto es de tal envergadura, Eliezer, que mucha gente no sabe por qué la Corte Penal Internacional ha dictado una orden de captura contra Putin. Y tú podrías decir, bueno, lo que son crímenes de guerra, barbaridades que ha cometido, sí, pero fue por un crimen específico, que es el traslado de niños desde una zona en conflicto hasta el territorio ruso para darlos en adopción. Es decir, fíjate que las conflictividades generan o exacerban estas vulnerabilidades a las cuales nos referíamos. Y esa es la razón por la cual en esa orden de captura está Putin
y la ministra de la Niñez. Y dice, mucha gente dice, ¿por qué no está otra gente que está más vinculada con el conflicto? Bueno, ¿por qué? Porque entre la investigación pudieron determinar que en estas irrupciones en territorio ucraniano se apoderaron de gran cantidad de niños, de sus familias, pero también que estaban institucionalizados y los trasladaron para cambiarles la identidad. Y esto es un crimen gravísimo, es un crimen de Estado. Recordemos que ocurrió, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en los años 70 y principios de los 80, cuando estas dictaduras militares también utilizaron, en los casos de desaparecidos y personas presas, quitarle los hijos para colocarles una nueva identidad y darlos en adopción de manera irregular. Recuerdo muy bien lo que narras del caso colombiano. Estaba yo en Colombia y hice parte de una serie de peticiones que se presentaron al ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre el acceso que debe dársele a los migrantes a los procesos, porque es un proceso que en algunos casos es altamente sofisticado y que tiene algunas bemoles y que tiene mucha discrecionalidad por parte de los funcionarios del ICBF y impide el acceso del migrante, sobre todo si ya con la vulnerabilidad que trae, está en un país nuevo, no tiene abogado, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que el artículo, además quiero referirme a la protección, porque tú te referías, hacías un señalamiento sobre las mujeres como víctimas. Puede ocurrir en hombres, pero mayoritariamente ocurre en mujeres. La protección del vínculo materno está en el artículo 45 de la norma y lo que plantea es que toda decisión que tome el sistema de protección, ya sea en sede administrativa, que además las decisiones en sede administrativa son decisiones siempre provisionales. La locura en Venezuela es que se convierten en decisiones definitivas, es decir, el consejero de protección o del sistema dicta una medida provisional y finalmente le quitan el niño a la persona cuando son medidas que duran 30 días por mandato de la LOMNA. Entonces, si va a extenderse más de 30 días, debe notificar a un juez de protección. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que tú estás narrando es una cadena de eventos corruptos. Empieza en sede administrativa, pero ya han coordinado con un juez, que es el que va a recibir eso, y que requiere una opinión favorable del Ministerio Público. Por eso también involucran a un fiscal. Entonces, fíjate toda digamos, la red que se ha tejido frente a este tipo de situaciones, ¿no? Esa es la palabra, Entonces, red. es una red. Fíjate que el derecho de abrigo o la facultad de abrigo que está en el 127 de la LOMNA dice que siempre será excepcional. Y la mayoría de estos casos que tú narras empiezan por una medida de abrigo que dicta el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en sede administrativa. Dura 30 días, como te decía, pero debe privilegiar siempre que en caso de que se vaya a sacar al niño de ese ámbito familiar inmediato, padre y madre, se debe privilegiar que se coloque en los familiares más inmediatos, tíos, primos, abuelos, etcétera. Son estos, y eso no es solo un mandato de la LOMNA, es un mandato de la convención. Entonces, ¿cómo es que se saltan todo esto y vas a parar a manos de terceros, como los casos que me has narrado? Y otra de las cosas que yo creo que no podemos dejar de mencionar es que tanto la Convención de Derechos del Niño, de hecho, lo había tomado, tiene que ver el artículo 11 de la Convención, pero también la LOMNA contiene los deberes de los estados de combatir los traslados ilegales, ya sea con documentación falsa o sin documentación o lo que sea, de niños fuera del territorio con quienes no son sus padres o fuera del ámbito familiar, porque luego que el niño sale, bueno, la situación jurídica se compromete aún más y tienes que ir pues a la convención de sustracción, etcétera, y Venezuela tiene una precariedad muy grande en esa materia y digamos, no atiende los convenios. Entonces, fíjate que tanto la LOMNA como la convención tienen estos mecanismos, lo pueden ver en el artículo 11, y hay una prohibición de la misma Convención de Derechos del Niño que está en el artículo 9,
que plantea una prohibición de separación del seno familiar, ya sea de este seno primigenio o de la familia extendida, y que debe ser, esto debe ocurrir solo de manera extraordinaria por el artículo 20, es decir, si no hay ninguna otra forma, ¿y cuándo es de manera extraordinaria? Bueno, mira, murieron a los familiares o están sometidos a prisión por graves delitos, Que de verdad los o sean están maltratados por los padres de o los manera han comprobada. maltratado, los han utilizado, han abusado sexualmente o los han explotado laboralmente, etcétera. Pero eso tiene que ser comprobado, no basta la acusación, porque entonces es muy fácil que cualquiera te acuse o me ponga de acuerdo con alguien que te haga el señalamiento y sin prueba yo inicie este proceso. De hecho, recientemente a mí me escandalizaba una nota que ponía el Ministerio Público, este Ministerio Público personalista que parece ser que el fiscal general le gusta tanto ser como el centro de atención. Yo no sé si tuviste un video de una señora con 4 niños en una moto que en el estado Lara pasaba la vía principal con los 4 niños. Es una denuncia pública de eso, pero la solución no está en el derecho penal. Y como esta gente lo único que sabe es de represión, metieron presa a la señora por un delito de trato cruel. Y yo trato de ver dónde está el trato cruel allí y no existe. Y uno no entiende qué vínculo puede tener o qué necesidades esa señora para llevar a Es esos niños a la negligencia. escuela, etcétera. Claro, pero tú tendrías que educarla y tomar todas las medidas para que eso no se repita, pero la cárcel no lo soluciona. Ahora esos niños están solos. Ahora, habría que averiguar, Eliezer, ¿y con quién dejaron esos 4 niños? Esto no Sí, es puede el haber sido el detalle. arranque de alguno de estos mecanismos, el arranque precisamente de alguno de estos mecanismos de corrupción para que vayan a parar a otro lugar. Entonces, fíjate que se disfraza de algo que la gente inclusive en redes puede aplaudir. ¡Ay, qué bueno que la metieron presa! Ajá, ¿y qué hay detrás de esto? ¿Y dónde están los niños? O lo que pasó, por ejemplo, fíjate que en el caso de un caso muy conocido recientemente, se llevaron detenidos a los padres del teniente Rodríguez Araña. Ellos estaban al cuidado de un nieto. Ellos estaban al cuidado. ¿Dónde está el nieto? Bueno, finalmente fue para manos de otro familiar, pero cuando se los llevaron a ese niño, quedó en una situación de vulnerabilidad. Entonces, fíjate cómo es transversal. Es decir, es una práctica común de la totalidad y puede iniciarse por varias vías, por una vía administrativa, pero también por una vía penal frente al abuso del ejercicio de la punición en casos en los que no se corresponde. Entonces, por eso digo que es transversal, la corrupción es un elemento Una transversal clara y hay que demostración instar, de sí, y hay que, que seguir número instando uno, como tú lo haces a que la gente muchos siga de sus funcionarios no presionando. tienen la menor idea de lo que están haciendo, porque se Sí, supone que el eje vertical de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es el interés superior del niño contemplado en su artículo 8. Pero a así ellos lo es. que menos les importa es el interés superior del niño. Entonces, número uno, funcionarios que se supone deben ofrecer una serie de garantías de protección a la niñez y adolescencia, no tienen la menor idea de lo que hacen. Y número dos, en la mayoría de los casos son funcionarios absolutamente corrompidos. Los consejeros de protección de niños, niñas y adolescentes son los primeros, son el primer eslabón de esta red, esta trama de corrupción tan grande en el cual que redunda, pues, en el tráfico de niños a nivel nacional y nivel internacional también. Y fíjate, Bueno, o sea, yo estaba tomando déjame, nota. ajá, déjame aclarar algo que acabas de decir, que es muy importante. Hay dos crímenes que tiene la Convención de Palermo. O sea, la Convención de Palermo remite a una convención complementaria que es la del tráfico de migrantes por aire, mar y tierra. Entonces, esto debe conectarse con el tráfico de migrantes, porque el tráfico de niños finalmente puede ir al exterior, pero también con la trata. Ocurre, por ejemplo, el reclutamiento de niños para grupos armados, por ejemplo, como se ve en algunos lugares de Centroamérica y en Colombia, pueden ir a parar niños a esto, pero también captados por grupos vinculados con el narcotráfico, etcétera, o trabajo esclavo o explotación Con sexual. redes de Así que detrás de prostitución. esto hay un abanico enorme
de cosas que pudieran estar ocurriendo y que yo creo que hay que seguir insistiendo. Es Y más, este vea, no es el único doctor programa. Mundaray, yo no sé si usted Después vamos a sabe, hacer otro. ahí han rescatado a decenas de jovencitas venezolanas en el Perú fundamentalmente, las cuales han sido trasladadas desde Venezuela hacia ese país con documentación que hace constar que ellas son mayores de edad y no lo son, o jóvenes venezolanas que ya estaban en Perú y son reclutadas con fines de explotación sexual. Hay un asunto que me hizo, me dio a conocer el doctor Gay Monat, que él fue asistió a una de estas cumbres internacionales de que tienen que ver con la materia de protección de niños y adolescentes. Y resulta que en el Medio Oriente es un mercado fácil para la venta El de matrimonio niñas forzado. venezolanas por la fama que tienen las mujeres venezolanas de ser mujeres Claro. bellas, ya sabes, por la diversidad de culturas y las mezclas étnicas que han habido en nuestro país. Y entonces compran a niñas de entre 8 y 12 años con fines de explotación sexual en la edad adulta. Eso está ocurriendo y está Hay ocurriendo varios informes. bajo la mirada silente de las autoridades venezolanas, que ellos están al tanto de esto. Hay un asuntico también con los fiscales. Los casos del estado Carabobo, que fue, digamos, la cuna de donde se comenzó a denunciar estas irregularidades, siempre figuran los mismos fiscales. La Fiscalía 20, en manos de Yosmar Casas, que fue removida o cambiada a un tribunal ahora como juez en Puerto Cabello, y el fiscal Kevin Sepúlveda. Y lo mismo ocurre en el caso del doctor Gaimonat, en el caso de la señora Isabel Rinaldo y otras víctimas de estos delitos en la Fiscalía 27 de lo que ahora es el Distrito Capital de Caracas. Entonces, siempre son los mismos funcionarios, hay que hacer énfasis, y hay muchos bufetes de abogados, esto da pena decirlo porque son colegas nuestros, que de una manera inescrupulosa se han prestado para esto y siempre son los mismos bufetes de abogados, los mismos consejos de protección, los mismos fiscales, los mismos jueces. Y hay un detallito. Antes de yo comenzar esta grabación con usted, recibí una llamada de una persona que es allegada a la periodista Sebastiana Barraez y quería saber si ya habíamos comenzado a grabar usted y yo. Sebastiana sabe que en este momento usted y yo estamos grabando este programa. Y me dio a conocer la noticia de que la señora Vanessa Vivas, ex esposa del embajador de Venezuela en la Guinea Ecuatorial, ella, no sé si usted conoce ese caso, ella también hubo una separación de la pareja, él la amenazó a ella con arrebatarle sus hijos si decidía finalmente poner fin a la relación de pareja que ellos tenían. Ella se va a Venezuela, la casa de sus padres es allanada, a Vanessa Vivas la ponen presa y ahora últimamente ellas la habían acusado en un principio de divulgación de material pornográfico. Y eso se da con razón de que ella estaba en una piscina, con una piscina de plástico inflable, como hacemos muchos padres con sus niños, algunos no tenían ropita, son unos niños, estaban en el patio de sus casas con sus papás. Y entonces no solamente la acusan de la divulgación del material pornográfico de ella en compañía de un supuesto amante, eh, sino también de fabricación de material pornográfico. Vanessa Vivas, el día de hoy, está siendo trasladada desde la sede del 6CPC, donde estaba recluida, y está siendo trasladada a la cárcel de mujeres creo que se llama La Serena, un nombre así me hicieron saber. Vanessa La está muy crisálida puede ser. oprimida. Crisálida. Puede ser la crisálida en los La textos. Crisálida, exactamente. Hasta allí Sí. está siendo trasladada Vanessa Vivas. Se encuentra en condiciones de verdad lamentables porque luce físicamente muy afectada, porque está muy deprimida y por supuesto no ingiere alimentos ni de calidad y cantidad apropiada. Ha perdido mucho peso, se ve muy desmejorada y su familia, bueno, teme que Vanessa
tenga un final nada deseable. Entonces aprovecho la oportunidad que estamos grabando este programa, usted y yo, porque aquí entonces se pone de manifiesto cómo las relaciones de poder político, que usted lo acaba de mencionar hace pocos minutos, las relaciones de poder político se hacen presentes en estos casos aberrantes de sustracción de niños bueno, obstrucción del vínculo parental. Porque a ella, el tipo le quitó los hijos a ella y ella presa. Sí, absolutamente. Se ve sobre todo mucho en los tribunales de Lobna, del circuito judicial penal, el circuito judicial de Lobna, que está en la avenida Urdaneta en Caracas, como muchísimos, estos que uno llama enchufados, personas con vínculos estrechos con el poder, desfilan por ahí y se quedan con los hijos. Hay unas, me han planteado, yo no tengo manera de probarlo, que existen unas tarifas para que estas decisiones se toman en primera instancia y sean Las ratificadas hay. luego en la alzada. Y bueno, dejan en una situación de minusvalía o de indefensión a la pareja o a la parte que no tiene este vínculo de manera directa y los hijos, bueno, van a parar y además con unas acusaciones absolutamente inverosímiles, ridículas, de maltrato, de agresión o cosas como esta que usted acaba de plantear, de pornografía infantil. La pornografía infantil tiene unas definiciones que son muy específicas y también se encuentra muy claramente en la alumna cuáles han de ser los contenidos. Si no hay ningún contenido de naturaleza sexual, no se le puede decir. Pero bueno, forma parte de la deformación en la que el Ministerio Público diariamente incurre tratando de llevar todo al ámbito penal y generar lo que bien ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos encontramos ante una situación de terrorismo de Estado en el que el Estado amedrenta, las instituciones persiguen, las instituciones no son confiables y eso es lo que genera el desaliento al que tú te refieres. La gente se cansa y de alguna manera, al no tener respuestas coherentes, respuestas jurídicas, de alguna manera abandona pues esta lucha. Yo le insisto mucho a las decenas de padres con las que tengo contacto, que se niegan rotundamente, muchos de ellos, a denunciar dentro de Venezuela porque no creen en la justicia venezolana, pero a los que sí creen en la justicia venezolana o confían que un halo de sensibilidad, de humanidad tengan los funcionarios de alto poder en Venezuela, puedan tener, yo les digo, yo les insisto, ustedes tienen que combinar que invitar a quienes sean víctimas de estos delitos a denunciar dentro de Venezuela, porque así sientan un precedente para la denuncia que podamos hacer internacionalmente. Fíjense una cosa, este es uno de los pocos casos en los que yo he visto que ha llegado a feliz término. Vamos a verlo. Me encuentro en la Junta Comunal de las parcelas 1 de Socorro, Los Chaguaramos. Mi nombre es Lenny Coromoto García Silva, cédula de entidad 12.123.206. Me encuentro aquí en compañía de la señora Mari Serpa, de la Junta Comunal, y la doctora abogada Adriana García. El caso mío es el siguiente. El 1 de octubre de 2021 fui víctima de un atropello policial, en la cual, bueno, se llevaron a mi nieta, ya que mi hija, ¿verdad?, que ella dio a luz el 22 de abril y ella decide el 27 de septiembre irse a Perú. Me deja la niña, en la cual, bueno, no me la dejó presentada, ¿verdad?, ya que ella tenía, ¿verdad?, problemas para presentar a la niña. Estaba que la presentaba con su padre o sola, pero bueno, ella decide irse a viajar, a trabajar para mandarme dinero para mi nieta. Encontrándome yo en mi residencia, aquí en las parcelas 1, en Los Chaguaramos, entran a mi residencia unos Polivalencia, en la cual yo me encontraba, ¿verdad?, en la calle, en la bodega cercana, ¿verdad?, estaba mi hija en mi residencia de 12 años de edad, con mi nieta Julián González, Daniela, en la cual estos policías entran a mi residencia y hacen presencia, ¿verdad?, de una ciudadana que ella me denuncia, que es la de mi comunidad, de nombre Yaisa Tarazona Durán.
Estos polivalencias se llevan a mi nieta y a mi hija de 12 años de edad. Lenis, ¿esos polivalencia presentaron alguna orden de un tribunal de protección o asistió al procedimiento un fiscal del Ministerio Público o un consejero del Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Valencia? No, ellos no llegaron ni con una orden policial, solo me cuenta mi hija, que estaba ahí, ella me cuenta que ellos entraron armados, empezaron a hacerles preguntas y le dijeron dónde estaban los documentos de identidad de mi nieta. Como mi hija sabía dónde estaban, ella fue hasta donde estaban y se lo entrega. Mi hija me dice que ellos estaban armados, ellos revisaban toda mi residencia. Después que ellos sacan a mi nieta y a mi hija y la montan en la patrulla policial, es donde ellos se acercan hacia donde yo me encontraba, unas cuadras más abajo, cerca de la bodega, estaba una amiga mía y ahí es donde ellos me retienen a mí, pues, y me dicen que me monten en la patrulla policial. En ese, cuando yo veo a mi hija y a mi nieta, yo no entendía qué era lo que sucedió. Y quería hacerles preguntas. Ellos me dijeron que tenía que callarme la boca, que me iban a llevar a un lugar en el cual yo podía hablar. Es donde proceden a llevarme a Isabelica, protección de niños y adolescentes. Ellos me llevan hacia ese lugar. Ahí es donde yo entiendo que tengo una denuncia por parte de Yaisa Tarazona Durán, en la cual me acusa de maltrato a escuela menor y que consumía droga, alcohol. Esta señora presentó una firma que no es mi junta comunal. Ahí en Isabelica ellos me negaron mi derecho a hablar, porque cada vez que quería hablar ellos no me dejaban. Ellos escuchaban las alegaciones de ella, que era quien me denunciaba, y no me daban prioridad a mí de aclararle que eso no era cierto, ya que mi comunidad me conoce y yo no tengo problemas ni con la justicia, ni de alcohol, ni de droga. Pero ellos me negaron mi derecho porque ellos no me dejaban expresarme. Nada más me dijeron, ahí me tuvieron desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y ellos me dijeron que firmara un documento para poderme ir a mi casa, en la cual, bueno, yo le firmé ese documento y ahí ellos proceden a dejarme a mí aquí en mi comunidad. Ajá. ¿Qué sucedió con la niña? ¿Tú volviste a ver a tu nieta? ¿Qué hiciste tú cuando te despojan de la niña? En el Consejo de Protección de la Isabelica te dicen que te están denunciando por maltrato infantil. Tú firmas un documento allí y tú te vas. ¿Qué sucedió al día siguiente? Bueno, al día siguiente es cuando interrogó a mi hija y es cuando ella me logra expresar cómo la trataron a ella ahí en protección. Ella me dice a mí que la revisaron, ¿verdad? Porque escuchó que una persona dijo que ella tenía moretones, en la cual no le consiguieron nada porque yo nunca he maltratado a mi hija, ni menos a mi nieta. También mi hija me expresa que sacaron a mi nieta con otra ropa, la cambiaron de ropa y le dijeron que le iban a cambiar el nombre y le pusieron otro nombre. Y Manzanilla me dijo a mí que me iba a quitar mi hija de 12 años. Pero al interrogar a mi hija, la pasaron hacia la oficina y la interrogaron alrededor de unas 3 veces. Me hicieron muchas preguntas, pero mi hija, bueno, gracias a Dios pude demostrar pues mis pruebas con tumbando todo lo que ven en el expediente, porque ya pusieron muchas enfermedades en las cuales mi nieta no tenía. Y gracias a Dios tenía fotos con las condiciones que estaba mi nieta, más en el expediente colocaron enfermedades y alegaciones pues que no eran ciertas. Y otras pruebas más pues que conseguí por medio de vía Facebook, que le monté el seguimiento pues a la madre sustituta que tenía mi nieta y consigo un manejo de páginas que ella tenía, páginas de niños en adopción. Entonces yo imprimí todas esas pruebas porque es de verdad alarmante una madre sustituta teniendo un niño que viene supuestamente resguardado por parte de protección, una madre sustituta que tenga un manejo de páginas de niños en adopción.
yo le presenté estas pruebas a la juez y le dije que por qué una madre sustituta tenía manejo de páginas de niños en adopciones, más como era una adopción. Y ella me atiende pues y le presento toda esa copia de todo ese manejo que es alarmante. Las condiciones, ¿verdad?, que estaba mi nieta con esta madre sustituta y ese manejo de páginas de niños en adopción. ¿Qué decían esas páginas? Bueno, en esa página ahí hay muchas personas que escriben, en la cual dicen que quieren un niño en adopciones, tanto en Colombia, México y Perú, acá Venezuela también. Ahí se dice claramente, quiero un bebé, no puedo tener niños. Ahí responden, pero son personas que quizás responden, pero crean un Facebook o se va a la parte del privado, ¿verdad? Y ahí hacen su manejo que hablan, pues. Pero si hay un manejo en la cual ellos allí presentan bebé, piden requisitos, llegan a un acuerdo, ¿verdad?, cómo debería ser la entrega. Entonces yo me tomé el atrevimiento de abrir un Facebook falso, en la cual le hago un llamado a ellos que quiero un bebé, pues. Es para averiguar, para dialogar, y ellos me dan respuesta que sí, que cómo quiero el bebé. Entonces, con esto yo se lo presento a la juez. Es alarmante, de verdad, una madre sustituta que tenga un manejo de páginas de niños en adopción, más tenga mi nieta. Ahora bien, normalmente ese tipo de aseveraciones que hacen los integrantes del sistema rector, como lo son la Fiscalía y los consejos de protección, deben ser sustentados por medicina forense. ¿Tú viste los informes de medicina forense en ese procedimiento en la cual estuviste en el Tribunal de Protección del Estado Carabobo? Bueno, ahí en el expediente sale una orden para un estudio forense, más la fiscal me acusa de maltrato al cuello y que había 3 costillas rotas, ¿no? Entonces yo dije, oye, a lo mejor le están haciendo un falso papel alegando allí que la niña tiene 3 costillas rotas, pero en el expediente sale, es como la orden hacia un médico forense de hacer un examen. Más cuando me hacen la entrega a mi nieta, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, le exigimos a la juez hacerle de inmediato un estudio forense a mi nieta. Fue cuando se le hizo su estudio forense y ya el resultado, no hay maltrato de parte de la costilla, está totalmente sana. Entonces nunca hubo una evidencia de que la niña tuviera las costillas rotas. No. ¿Y? En el expediente hay fotos de la cara de la niña, con unos alrededores como que si fuera algo, porque la foto está en blanco y negro, más yo tengo la foto días antes, cuando se llevan a la niña. Salen unas piernitas muy largas, pero no sale su cara, donde ellos ahí dicen que la niña tenía una dermatitis, ¿ven? Y la niña tampoco tenía esos síntomas cuando se la llevaron. Entonces, lo que se pudo comprobar fue lo de las costillas, que fue más grave, que ella dice que tenía 3 costillas rotas. Pero de inmediato se le hizo, pero no se pudo comprobar lo de las costillas rotas, porque se le hizo su estudio forense y salió todo su estudio en buenas condiciones. En buenas condiciones. Ok, finalmente, ¿cuándo recuperas a tu nieta? La niña la recuperamos me parece que en julio. Pasó un año, no, 9 meses, perdón. Pasó 9 meses y después la recuperamos en el 2023. Sí, en el mes de julio me parece, 28 de estamos julio. en el 20. Entonces, ustedes pueden ver allí cómo a través de una página de Facebook son ofrecidos los niños en adopción. Niños que les son despojados
a padres que estaban al cuidado de sus hijos o abuelas, como en este caso, que estaban al cuidado de sus nietos. Y sí, doctor, sí existe una tarifa. Las tarifas oscilan entre 40.000 y $200 dependiendo del nivel al cual tenga acceso el comprador del niño, del nivel en la administración judicial de nuestro Estado, del aparato de justicia. O sea, si es así, recurren a través de un Consejo de Protección de Menor, de niños, niñas, adolescentes, puede ser que le salgan 40 o $60.000 el niño. Si va más arriba, puede llevar hasta $200.000. Y lo peor de todo, me dicen que muchas denuncias llegan al Ministerio Público, las personas a denunciar, ya sea acompañados por un colega abogado o no, la orden que tienen en la recepción de las sedes del Ministerio Público es sí ponerle el sello de recibido. Eso es como para que la gente se quede tranquila y no insista. Pero Claro. esas denuncias, en la mayoría de los casos, y nos atrevemos a calcular que el 90% de los casos no son objeto de ningún tipo de investigación. Y por supuesto, el fiscal general de la República conoce la situación, pero él no conoce la causa, porque es orden impartida por él mismo y la asistente de él, que también se dio a conocer hace unos meses por otra cosa ahí, un asunto de farándula, es familiar de alguien que tiene que ver con la farándula, el asistente del despacho de la mano derecha del fiscal general de la República. Las órdenes que ella ha impartido, y sabes que nosotros tenemos colegas, compañeros que trabajan todavía en el Poder Judicial y que entraron, por cierto, al Poder Judicial mucho antes que esta gente llegara al poder. Y bueno, uno siempre se entera de las cosas. La orden impartida es que le pongan el sello de recibido para que la gente se quede tranquila y por supuesto que el Ministerio Público no abre ninguna investigación. Y es lógico, Sí, porque tú sabes que todavía no es el primer preso por eso. ellos, una de las cosas que siempre creen es que las cosas no se saben. Y es todo lo contrario. Hay muchas más filtraciones de lo que ellos creen y finalmente todo se sabe. Todos estos mecanismos corruptos no es que no, generan tal rechazo en algunos que siempre terminan contándote cuál es el esquema, qué es lo que está ocurriendo, quiénes son los involucrados, cuáles son las tarifas. Por eso es que yo coincido contigo de que hay que agotar la vía interna, independientemente de lo que ocurra, hay que denunciar. Y el hecho de que no confíes en la administración de justicia, confíes o no, es un elemento importante porque siempre te lo pueden preguntar en el sistema interamericano o el sistema mundial, ¿usted ha agotado las vías internas? Y uno dice, sí, mira, hice todo esto y no obtuve respuesta. Con lo cual, además, involucras a la cadena de mando dentro de la temática. Es decir, la falta de atención del tema lo involucra como partícipe. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que William Saab ordene no hacer nada, lo hace partícipe de esto porque no ha generado ninguna política pública a favor de la persecución de esto. ¿Y por qué no? Bueno, porque precisamente son sus colegas, son sus más allegados, son estas enchufadas, son estas personas que manejan poder político y económico, quienes son los principales destinatarios de esta podredumbre que implica torcer la ley a favor de algunos y dejar en minusvalía o en indefensión a otros. Que ya de por sí uno es el débil jurídico ante un Estado omnipotente como este y un Estado tiránico. Pero fíjese, los tribunales se excusan, tienen unas excusas tan absurdas cuando se trata de casos internacionales de sustracción de niños y obstrucción del vínculo parental. Para nuestra audiencia, esta gente que se separa y con relaciones de poder logra un cónyuge, un miembro integrante de la pareja, logra quitarle, arrebatarle los hijos al otro, que puede ser mujer o puede ser hombre, como en el caso del doctor Heymona. Ellos se escudan en que cuando averiguan los trámites, los movimientos migratorios, como en el caso de Isabel Renaldo, que supuestamente a ella le dicen que la niña fue entregada a su papá y resulta que investigan los movimientos migratorios del señor Alba, que así se apellida el ex esposo de Isabel, el padre de Keira. ¿Me oye? Sí, pero se me está descargando la batería del audífono. Déjame, lo voy a quitar. Ok, ¿me oyes? Cuando logran investigar los movimientos migratorios del señor Alba,
desde aquí, desde los Estados Unidos, resulta que el señor Alba jamás se movió de Miami. O sea que la niña le fue entregada, fue a su hermana, a la tía de la niña, que es quien se la lleva a Colombia con documentos de identidad falsos. Y los tribunales venezolanos se escudan en el caso, por ejemplo, de Isabel, que eso no es un tipo penal. Esas son estrategias judiciales de los abogados de la contraparte. ¿Qué le parece eso? O sea, las No, la escuchas son sustracción del niño. alejadas del derecho. Eso no se parece a nada de lo que usted y yo estudiamos en la universidad. La sustracción de niños es un delito. El sujeto activo del delito puede ser cualquiera. Fíjate que precisamente el tipo penal está diseñado para que, dice la norma, quien no teniendo derecho, es decir, la persona que se le haya privado por alguna razón de la guarda, de la patria potestad, o que la otra la tenga de pleno derecho por la edad del niño. Recordemos que hay una norma afirmativa que privilegia a la madre o el vínculo materno. Entonces, si eso ocurre, nos encontramos ante el tipo penal de sustracción de niños. Así que no solamente tiene un significado desde la perspectiva de la infracción de la norma de la LOMNA y de la convención, sino tiene un contenido jurídico penal que permite su persecución en cualquier lugar. De modo que hay que denunciar tanto el tema de la corrupción, pero también el tema de la tipicidad. Es decir, ha ocurrido un delito y este delito tiene que ser investigado e incluso puede llevar a que la persona sea objeto de solicitud internacional. Recuerden que los niños pueden ser incluidos en alertas. Qué Existe el bueno, sistema de qué bueno. alertas. Sí, Qué bueno que existe menciona eso. Y me voy a interrumpir. sí, En el caso de Isabel Rinaldo, se solicitó una alerta roja y una alerta amarilla para el niño de Interpol. Pero ¿quiénes son los funcionarios de Interpol en Venezuela, doctor? Los mismos funcionarios del 6CPC. Esa alerta roja, esa alerta amarilla jamás fue activada por el gobierno venezolano. En caso de que no sea notificada, la persona que tenga la orden judicial que ordena o la orden del Ministerio Público que ordena la inclusión puede dirigirse de manera directa a Interpol en Lyon por vía de correo. En este caso se trata a la oficina de control de fichas para que indaguen o le pregunten a la OCN Caracas, que tú bien, como bien dices, la OCN Caracas es la Oficina Nacional de Interpol, queda en Parque Carabobo, que es del 6CPC, explique las razones por las cuales no ha hecho la remisión o por qué no lo ha enviado, sobre todo tratándose de niños. Este tipo de cosas también se deben, bueno, UNESCO tiene una oficina que se encarga del cumplimiento del tratado y le hace seguimiento. Así que hay varias vías para tratar de que esto se le haga seguimiento, se denuncie y llegue a ulteriores consecuencias. Ya para ir finalizando, doctor, antes de que usted dé sus conclusiones, porque yo quiero que sea usted, como experto penalista y criminalista, y también vinculado con el área de derechos humanos que yo manejo, por supuesto, usted dé sus conclusiones. Yo le quiero decir algo a usted, si usted no lo sabía, que dudo mucho que no lo sepa, y a nuestra audiencia. Yo quiero que ustedes vean esa fotografía que va a poner a continuación mi editor. Esa fotografía corresponde nada más y nada menos que a alguien que todos conocemos muy bien. Él está involucrado de manera directa e indirecta con todo esto que estamos denunciando, porque este programa que estamos haciendo hoy es una denuncia. Se trata de Elvis Amoroso. Y esas personas que aparecen en la fotografía son nada más que y menos que su sobrina, Jocelyn Vanessa Fernández Amoroso, que es la que se encarga de cobrar comisiones. Los dos se están enriqueciendo, mejor dicho, los tres se están enriqueciendo. Ella maneja la mafia de los bufetes de abogados en Venezuela y ella también fue juez encargada, coordinadora del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del área metropolitana de Caracas. Y para completar, coordinadora nacional de adopción internacional. O sea, Zamuro cuidando el piste. Y la segunda jovencita, Joyce Fernández Amorosa, es nada más y nada menos que la asistente, la mano derecha del magistrado Edgar Gaviria, cuñado de Cilia Flores, en la sala social del Tribunal Supremo de Justicia, quien es él quien toma las decisiones para anular la custodia de los padres
a quienes les son arrebatados sus hijos. O sea que desde las más altas esferas del poder, desde el Tribunal Supremo de Justicia y desde la Fiscalía General de la República, tienen conocimiento y hasta se manejan estas situaciones para beneficiar a sus adeptos. Ahora sí, doctor, le cedo los minutos restantes para que usted dé sus conclusiones con respecto a esta gravísima denuncia que estamos haciendo hoy. Bueno, primero agradecerte que me hayas permitido acompañarte en un programa de esta envergadura, porque esto además, primero reposiciona el tema, lo coloca con la gravedad que realmente tiene, porque traficar niños o sacarlos del contexto familiar genera unos daños que no son reparables. Es de una gravedad enorme. Y además veo, pensando un poco en el tema, que hay un ataque directo al núcleo familiar y el ataque al núcleo familiar es el derrumbe finalmente de la sociedad. Cuando tú atacas las familias, finalmente estás debilitando a la sociedad entera y es la sociedad la organizada la única que le hace frente al poder. Así que detrás de esto, evidentemente, hay toda una planificación estatal que tiene que ver con acabar con los servicios públicos, acabar con la educación y acabar con las familias, esta como núcleo central que le da sostén a la sociedad civil. Así que esto es un tema que da para mucho más, hay que seguirlo investigando. Has hecho una tarea extraordinaria en venir recopilando la información y hay que seguir invitando a la gente a no callar frente a esto. Yo creo que este programa puede alentar a otros que han sido víctimas a hacer los señalamientos correspondientes, también a individualizar quiénes son los autores o copartícipes de estas redes criminales, que además forman parte, y esto es importante decirlo, pudieran llegar a ser, en el caso de que sean, de que se determine que se trata de un ataque sistemático y generalizado, pudiera llegar incluso a ser un crimen de lesa humanidad, porque ese traslado forzoso de población puede constituir un crimen de lesa humanidad. O si se utiliza este tema de los hijos como mecanismo de persecución, pudiera ser una modalidad. Así que no perdamos de vista todas las aristas que esto tiene y además vamos a tratar, te invito a que hagamos contacto con quienes están encargados del cumplimiento de la Convención de Derechos de Niños y Niñas del Niño, la convención de la cual Venezuela es parte, y que de modo de poder plantear un caso sólido con señalamientos concretos de incumplimientos de la normativa de la Convención, que es además la que funda desde la perspectiva conceptual lo que es el interés superior del niño, niña y adolescente. Así que estoy a la orden para esto, te agradezco mucho la invitación y además démosle fortaleza a las víctimas a que sigan insistiendo tanto a lo interno como a lo externo y no darse por vencidos por su justa lucha por la reivindicación de sus derechos y la reunificación de los vínculos familiares que le corresponden por ley, además, que le corresponden por ley. Y yo solamente quiero rematar diciendo, doctor, que en lo que a mí respecta, estos son crímenes de lesa humanidad. Y lo que hemos mencionado a lo largo del programa, que es la cadena de mando involucrada en esta aberración que es el tráfico de niños, todos, consejeros de protección, fiscales, jueces, abogados, pero básicamente los funcionarios del Estado, los magistrados, sus asistentes, todos los que han estado involucrados, ellos algún día la van a pagar, más temprano que tarde. Yo solamente quiero a través de, en este momento, agradecerle a todas las víctimas de estos delitos que me han facilitado tanto material gráfico, audiovisual, notas de voz con su testimonio. Siempre hay mucho miedo. Yo les he garantizado que sus identidades siempre serán protegidas como proteger la mía propia en un caso tan delicado como este. Yo les agradezco enormemente la confianza que han depositado en mí durante estos 4 años, así como le agradezco también a la periodista Sebastiana Barraez su confianza en ciertos documentos que en algún momento me hizo llegar. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que sí. Yo sé que usted está muy ocupado y yo quiero que mi audiencia sepa que
el doctor y yo tenemos aproximadamente casi 2 meses tratando de hacer esta entrevista. Y si no es él que está ocupado, estoy ocupado yo. Bueno, hoy se dio el día. A mi audiencia les recuerdo que aquí abajo está la cajita para que le den like, se suscriban, activen la campanita de notificaciones, por favor, compartan el programa. Esta información que hoy ha compartido el doctor Zair Mundaray con nosotros, vale la pena que la compartan con todas las personas posibles. Esta denuncia tiene que llegar a las esferas más altas de los sistemas de protección internacional en materia de niños, niñas y adolescentes, y además de eso con ello a la familia. Amigos, él fue el doctor Zair Mundaray, abogado, penalista, criminalista venezolano. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Alvitar, como les digo siempre, se me cuidan mucho. Hasta la próxima emisión del programa. Gracias por su sintonía. Aroa, por favor, los necesito unidos. Venezuela, Venezuela entera, necesito que nos apoyen. Necesitamos saber qué ha pasado con el bebé que desapareció el 23 del mes pasado. Sabemos que han buscado en reiteradas ocasiones con diferentes brigadas, han llegado hasta el pueblo a buscar para saber qué pasa, pero sentimos que todavía no hemos tenido una respuesta certera, una respuesta eficiente, una respuesta rápida. Necesitamos, por favor, seguir haciendo ruido, porque nuestro pueblo vive en una zozobra preguntándose día a día qué pasó con el niño. Necesitamos que el fiscal general nos escuche, nos vea y que sepa de la situación que está pasando nuestro pueblo. Aroeños, vamos a unirnos. Siempre hemos sido un pueblo unido. Necesitamos lograr saber qué pasó con nuestro niño de 2 años de edad. Madre del niño desaparecido en Aroa, municipio Bolívar del estado Yaracuy, está detenida por trato cruel. De manera confidencial se conoció que la madre del niño de 3 años desaparecido desde hace 11 días en Aroa, municipio Bolívar del estado Yaracuy, está privada de libertad por presunto trato cruel a sus otros hijos, todos menores de edad. La más grande es una adolescente de 14 años. Por tal razón, la mujer de 31 años de edad permanece recluida en el 6CPC, Delegación Municipal San Felipe. Al parecer, el sábado fue trasladada al circuito judicial de San Felipe, en donde le hicieron la audiencia de presentación, pero se desconocen los delitos imputados. Se conoció que la progenitora es señalada de tener en condiciones infrahumanas a sus otros hijos, situación que fue evaluado por funcionarios del SEGNA al momento de la desaparición del niño, y además vecinos denunciaron que los menores estaban en situación vulnerable. Sobre la desaparición de Javier Faneite, de tan solo 3 años de edad, se supo que no hay pistas del mismo. Presuntamente hay comisiones del Cuerpo de Socorro y Policial de Yaracuy que se mantienen en el proceso de rastreo, pero hasta ahora ha sido nula la búsqueda. Al parecer no hay pistas que ayuden a las comisiones a dar con el paradero del infante que desapareció el pasado domingo 23 de marzo del presente año.